Bienvenidos a este espacio Autor Total. Este es un espacio para todos, pero sobre todo pensado para los autores, para proporcionar herramientas, recorrido, opiniones, apoyos e iluminar un poco este camino para dar recorrido a nuestros libros, para que lleguen a los lectores. Y esta es la intención un poco de este espacio. Y hoy tengo el placer y me hace muchísima ilusión contar hoy para todos y conmigo con Silvano Guillamet, que es autor de la novela Pipermint. Bienvenido, Silvano. Muchas gracias, Isa. Encantado de estar contigo. Bueno, muy feliz eh, porque conozco muy bien el proyecto, porque conozco a Silvano y creo que tiene cosas muy interesantes que nos van a aportar mucha luz a estos recorridos que emprendemos literarios y que a veces nos perdemos un poco, ¿no? Pensamos en dar forma, en dar recorrido, pero no sabemos cómo. Y aquí hay una experiencia muy interesante que nos va a contar ahora Silvano. Dejadme que os cuente un poco quién es Silvano. Silvano es un profesional que lleva muchos años en el mundo de la comunicación. Desde hace mucho lleva trabajando en televisión, ha hecho también, ha trabajado en el mundo musical y también ahora está en el mundo del cine, o sea que absolutamente conectado también con el mundo literario. Sus proyectos más personales tienen que ver con la creación de un sello discográfico de jazz y el desarrollo de documentales sobre sociedad, deporte y cultura. Le encanta, apasionado de la lectura, de los viajes y de emprender nuevas aventuras y nuevos retos. Creo que te he definido, ¿no, Silvano, o no? Muy bien, Isa, pues, perfectamente. Me haces parecer un personaje más interesante de lo que realmente soy y te lo agradezco mucho. Déjame decirte que sí, que ha sido una aventura y como preámbulo decirte que el haber estado acompañado por ti desde el primer minuto ha sido casi milagroso. Nunca hubiese salido un proyecto como este al ser mi primera experiencia sin tu apoyo. Y cuando hablo del apoyo, hablo de tu experiencia profesional, que es bestial, tu conocimiento del mercado, bueno, el poder contar con alguien que estás al lado, que te lleva de la mano en una primera experiencia. Creo que no solo tus valores como persona, por supuesto, que son sensacionales, sino tu gran profesionalidad y tu gran conocimiento me han hecho sentir de todo este camino muy tranquilo, muy confiado bueno, como si lo hubiese hecho muchas veces, y eso creo que es gracias a ti. Oh, Y ese muchas preámbulo, gracias. obviamente, quería decirlo porque es la realidad. Así que sí, Muchísimas sí, sí. gracias, Silvano. Me emociona porque yo también he disfrutado mucho a tu lado trabajando contigo y creo que la novela es muy bonita y merece ser conocida, que le demos esa oportunidad, ese escaparate. Y para ser tu primera experiencia, ahora lo hablaremos, pero ha sido increíble. Es una novela muy bien trabajada, muy bien hilada y que tiene muchas connotaciones que ahora nos vas a compartir, que yo creo que es de lo más bonito que tiene la novela, ¿no? Cuéntame un poco, porque tú eres una persona, bueno, pues eso, que te mueves en el mundo de la comunicación, que te encanta leer, pero ¿cómo se te ocurrió empezar a escribir? Pues mira, como dices, o sea, sí, es cierto, he estado siempre relacionado con el mundo de la comunicación y de la creación, siempre de una manera más desde el punto de vista más del desarrollo del proyecto, en el sentido del negocio, más que en el aspecto creativo. Ujú. Eh, pero se dieron un cúmulo de circunstancias que han hecho posible que saliera casi de una manera espontánea este proyecto. O sea, nunca jamás pensé que iba a escribir un libro. Francamente, sí soy un gran lector y me gusta mucho leer, ensayos sobre todo, pero nunca estuvo en mis planes escribir un libro. Eh, Esas circunstancias pues fueron, bueno, pues que cayera en mis manos un expediente, que luego hablaremos un poco con más detalle, el expediente profesional de un familiar que vivió a principios del siglo XX hasta el 58. Por un lado, por otro lado, pues circunstancias como la pandemia que hicieron que dispusiera de un tiempo libre que me permitiera desarrollar el proyecto. Bueno, se dieron una serie de circunstancias que normalmente no se dan. Al principio el proyecto nació como casi algo familiar.
algo que tenía que quedarse en un entorno familiar, que era, bueno, oye, nos ha caído una historia de un tío que era un tío de mi madre, que tuvo una vida la verdad es que muy movida, muy agitada, Muy bueno, la verdad, interesante, ¿no? Una vida muy muy interesante. interesante, muy dura en muchos aspectos, porque era una época en la que tuvo que vivir dos guerras, la guerra civil en España, la guerra mundial en Londres, en fin, ha tenido una de esas vidas densas, potentes, y pensé, bueno, es una pena, creo que es interesante que te vuelvo a decir, o sea, para el entorno familiar se conozca la historia de esta persona, que además, por suerte, y gracias a que el Ministerio de Exteriores me facilitó el expediente, estaba muy bien documentada. O sea, tenía mucha documentación. Entonces, eso hizo que primero hiciera ese primer escrito, eh, que el entorno familiar me dijera, oye, está bien, pero está bien no para nosotros. Yo creo que está bien para publicarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues es cuando hablo contigo y nos ponemos en marcha. Pero fueron esas dos circunstancias, básicamente, que es el tener toda esa documentación, que era muy válida y era básica, si no, no hubiese podido arremeter con este proyecto, y dos, el tiempo, Ujú. ¿no? Lo Entonces, cierto es que esta mezcla es casi lo más potente de la novela, pero claro, una cosa es tener una historia y otra cosa es, porque esta documentación acerca del personaje principal de tu novela, ¿cómo te llegó? O sea, o ¿ya tenías tu interés por el personaje y dijiste, venga, voy a empezar a investigar un poco más? mira, sí, te cuento un poco, o sea, para poner un poco en contexto de qué va la novela, ¿no? Para luego, y luego te explico, o sea, esta Perfecto, novela, sí, para que se entienda mejor de lo que estamos hablando, sí. exacto, o sea, esto es una novela sobre tres personajes, pero hay un personaje central que es Pepe Brugada, que es un señor de Barcelona, que en la guerra civil tiene que huir de Barcelona, eh, pasa por Francia, en Francia empieza a tener contactos con los servicios de inteligencia de tanto españoles como en este caso del bando nacional, como después con el MI5 en Londres, acaba trabajando en el 39 en la Embajada Española de Londres como agregado de prensa y tiene una conexión clara con el MI5, que es el servicio secreto inglés, pasando información falsa a los alemanes, etc. ¿Vale? Entonces, este es el personaje central de esta novela y es de lo que va esta novela, ¿no? Esta vida de un señor de Barcelona corriente y moliente que no, en fin, que su vida normal, en circunstancias normales hubiese sido la de cualquier persona corriente, repito, en Barcelona, que sí que se ve involucrado en una especie de tramas internacionales, guerras mundiales, servicios secretos, bueno, una cosa delirante para nosotros. ¿Cómo me entero de esto? Pues hay un libro que se llama La guerra ignorada, de dos periodistas de Barcelona, que hablan de españoles que estuvieron involucrados en el espionaje durante la Guerra Mundial. Ujú. Y hablan de muchos personajes y uno de ellos es José Brugada. Entonces, cuando me estoy leyendo la novela, digo, este señor es un familiar mío. ¿Cómo puede ser? Oh, qué Bueno, me puse en contacto increíble. con una... Es increíble, o sea, porque Ese no sé. momento tuvo que ser, ¿no? De decir, pero bueno, ¿y Sí, esto? es muy sorprendente porque sí es verdad que el personaje dentro del entorno familiar era misterioso, porque era un señor que se fue a Londres y no volvió más a España. Y bueno, y sí, era un señor estrafalario, porque iba con monóculo, bueno, vestía muy bien, iba con siempre. Bueno, era un personaje curioso, pero no iba más allá de ese bon vivant que puede haber en cualquier familia, ¿no? Lo sorprendente es cuando vemos que existe esta historia y que además está documentada. Y yo me puse en contacto con una periodista que había escrito sobre el Duque de Alba, que era el embajador Sí. de España en Londres durante esa época, por lo tanto el jefe de Pepe, que este personaje se llama Pepe, mi tío abuelo, y le pregunté, oye, ¿tú conociste, o sea, cuando estuviste investigando, dando toda la investigación sobre tu libro, oíste hablar de este personaje? Y dice, mira, yo cuando acabo los libros ni me acuerdo ya. ¿No? No sé ya no me acuerdo de nada. Y lo que sí, y me dio un consejo que la verdad me ha servido y ha sido fantástico, me dijo, escribe al Ministerio de Asuntos Exteriores que ellos te enviarán su expediente profesional, pues, tal cual.
les escribí, les dije, quiero, por favor, si están tan amables, de enviarme el expediente de José Brugada, y me lo enviaron y me llegó un expediente muy completo en el que estaba pues todo desde su contrato con la embajada, su pasaporte diplomático, Wow, wow. los cuestionarios que le hacían en la guerra para ver un poco los movimientos de tropas, la moral de la población en Inglaterra, que luego iban a la embajada alemana, hasta las esquelas que le hicieron en las necrológicas que le escribieron en el Times o en los periódicos ingleses, ¿no? Claro, era un material sensacional, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues cuando me leo el expediente me quedo totalmente fascinado por el personaje, fascinado por el personaje. Se había casado, nadie lo sabía en la familia, con una chica que estaba divorciada de un militar, que tenía una hija a su vez, que luego eso tuvo una serie de consecuencias que luego, si quieres, comentaremos. Sí, sí, En sí. fin, claro, tenía un material que cuando lo vi, digo, no me lo puedo creer. O sea, esto es fantástico, total. Que empecé a imaginar y a intentar llenar esos vacíos que había entre, claro, al final un expediente profesional son simples fotografías en el tiempo de toda una vida, ¿no? Luego hay que hilar ese hilo conductor, ¿no? Hay que hilar esos momentos Eso es. y en eso me puse evidentemente a tirar de imaginación, de los pocos recuerdos que habían de los pocos recuerdos que habían en la familia de él. Eh, y luego el segundo gran descubrimiento, y para mí el más fenomenal de todos, es que la hijastra de Pepe vivía y vive, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo una pequeña investigación bueno, de aficionado, de Google, básicamente, di con ella. Di con ella, esta es una señora pues, que ahora tiene 80 años, una señora fantástica, Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Es que es toda esa conexión al final, la historia, el que te apetece indagarlo, contarlo y que hoy todavía tienes una conexión con alguien de la historia real que está ahí. claro, eso fue el segundo hallazgo, porque bien, tienes un expediente que al final son datos, pero luego tienes una persona viva, que es la única persona con vida que queda que lo conoció. Con lo cual sí te puede dar información de primera mano de cómo era el personaje. Bien, entonces, claro, fue un hallazgo impresionante, contacté con ella, pero claro, estábamos en la pandemia. No podía volar a Londres y luego ella vive en un pueblecito en el campo. No era posible. Con lo cual, y tampoco era, o sea, es una persona ya de una cierta edad que tampoco digo, no, pues vamos a hacer un Zoom y vamos a comentar. No, no. Ella además, una persona muy tradicional, muy británica, y me dijo, no, cuando puedas vienes y vienes a comer a casa y tenemos una comida y charlamos y tal y cual. Bueno, a pesar de todo, sí me envió un par de mails muy emocionantes porque tenía un gran recuerdo de su padrastro, de Pepe, como persona y como profesional. Me dijo cosas que me dejó completamente sorprendido. Hablaba muchos idiomas, era un gran trabajador, una persona muy querida en la prensa inglesa, en fin. Luego pequeñas anécdotas, era un gran gourmand, entonces, bueno, pues me encantaba comer y estaba en todos los clubs de Londres y era un tipo que era muy sarcástico con la comida cuando no le gustaba. Bueno, me iba dando esas pinceladas que al final te van construyendo un personaje que en el fondo tiene muchas facetas, ¿no? Eh, Así que entre los dos hallazgos y el tiempo, pues escribí la novela. Escribí Ujú. la novela que además pensé que podía ser interesante, no solo que toda la novela estuviera bajo el, Se ha ido la imagen. Ahora. sino te decía, me pareció interesante en el momento que la estaba escribiendo, que no todo fuera de Pepe. Yo pensé, sería interesante también ver el punto de vista, el ángulo de su hermano, que era mi abuelo, Jorge, que vivía en Barcelona y que un buen día le llega un telegrama diciendo que su hermano ha muerto en Londres de manera repentina y él pues va a Londres, se desplaza a Londres y empieza a ver que su hermano, pues bueno, pues aparte de una vida tal, pues tenía esas conexiones, ¿no? Dentro del mundo de espionaje y tuve que imaginarme el impacto que debe ser para alguien que lleva una vida absolutamente convencional, Normal.
desplazarse a Londres para enterrar a su hermano y darse cuenta de que, bueno, su hermano tenía una profundidad ¿no? En fin, de vida que él mismo no se podía imaginar. Y luego había otro personaje que también me interesaba mucho contar su ángulo, que era la mujer de Pepe, que era esta señora inglesa que se divorcia de un militar en aquella época, ¿no? En fin, divorciarse de un militar en el 40 y tantos, en mitad de la guerra, en fin, era una historia que me parecía apasionante en sí también, ¿no? Con lo cual, en el fondo, el libro está dividido en tres partes que cuentan la misma historia, pero desde tres ángulos. La Tres primera, que es el protagonista. perspectivas distintas que son los que has comentado, ¿no? Estas tres personas que Correcto. cuentan esa historia, ¿no? O esa perspectiva. Que eso es Exacto. muy interesante, ¿eh, Silvano? O sea, esto le da mucho ritmo a la novela y Sí, también te genera mucha expectativa, porque no sabes a dónde te va a llevar luego todo, ¿no? claro, sobre todo me daba la posibilidad de contar otras cosas, ¿no? Porque aunque estén hablando de la misma historia, sus tres ángulos, sus tres perspectivas son muy complementarias. O sea, no es que te cuenten la misma historia tres veces, no. Te está contando primero el protagonista su historia, la de su hermano, que no tiene nada que ver, si se complementa y se entienden muchas cosas cuando las lees, cuando has acabado de leer las dos, y luego la de la mujer, con lo cual es un círculo que yo creo que está muy bien cerrado y la ¿Cómo historia se se te complementa. ocurrió, perdona, cómo se te ocurrió decir, voy a contar la misma historia desde estas tres perspectivas? O sea, o cómo lo ideaste, porque esta manera, ¿no? De describir y de mostrar la novela, para mí es casi, este trípode es casi de lo más potente que tiene la novela, ¿no? Y mira, a ver, la verdad, o sea, como sabes, es una técnica que se ha utilizado y se ha utilizado muy Sí, bien y además sí, sí. funciona y hay ejemplos tanto en la literatura como en el cine que son obras maestras. Me refiero a cómo idearlo, ¿no? Esta historia Sí, dijiste, sí, pero que decir, la técnica sí, pero sí, cómo montarla, ¿no? A través de la historia que tenías. claro, yo lo que veía que en estos ejemplos que habían utilizado estas herramientas, ¿no? de ir viendo distintos ángulos, lo que veía es que te daba la oportunidad de desarrollar muchos más personajes, Mm, ¿no? Y contar historias y ver los contrastes, ¿no? Porque no es lo mismo una historia contada desde un punto de vista personal, de primera persona, que la del otro que está al lado y que está viendo cosas que tú no. Entonces, me permitía desarrollar sin irme muy lejos, ¿vale? Sin tener que irme muy lejos, otros personajes, otros mundos, otras vidas, ¿no? Entonces, me enriqueció mucho la redacción de la novela. ¿Ah? mm. Y yo, bueno, los lectores que la están comprando y la están leyendo, una de las cosas que más les gusta es eso, justamente, ¿no? Que de repente, pues, estás viendo, ¿no? De la misma circunstancia, dos puntos de vista completamente distintos, ¿no? Ujú, Aunque están conviviendo en el tiempo, ¿no? Y en el lugar. Con lo cual, sí, me dio mucha amplitud. ujú. Me dio mucha amplitud y me dio la oportunidad bueno, pues contar esa Barcelona de la posguerra, no solo el Londres de la posguerra, contar lo que sería la vida de una mujer en la guerra mundial en Inglaterra, ¿no? Y esa relación bueno, pues con su familia, ¿no? Oye, me divorcio y me caso con un español que no conocéis. Bueno, pues son esos matices que al final yo creo que hacen que la novela sea mejor. Ujú. Hay una cosa que yo también quiero poner en valor para los que nos escuchen y es un poco cómo tú tienes que manejar primero la realidad y la ficción, ¿no? O sea, este equilibrio que yo me acuerdo que te pregunté, pero ¿hasta dónde llega, ¿no? Esta ficción o esta realidad, ¿no? Esta es otra de las cosas que tiene la novela. Hay partes que son reales y hay elementos de ficción. Cuéntanos un poco cuáles son esos elementos. Claro, o sea, totalmente lo que dices, o sea, hay una base que es real y documentada, o sea, es una realidad documentada, con lo cual pues, esos son hechos, ¿no? Y por otro lado, está todos esos, lo que te decía, todos esos vacíos, ¿no? Que he ido imaginando y que he ido absolutamente ficcionando.
te digo por otro lado, y que además lo cito en el prólogo, o sea, sí, son ficciones, pero que muy bien pudieran haber sido realidades. O sea, ahora vistas desde el punto de vista de hoy, en Europa o en España o en Inglaterra, te parecen disparates. Dices, bueno, ¿cómo puede ser que este señor se haya metido en este lío? Pero si nos remontamos a la época en la que tuvieron que vivir, podían ser perfectamente ciertas. Tampoco, creo que ahí sí que he estado muy contenido y no he querido tampoco llevarme el personaje a sitios donde no lo veía. O sea, no me lo imagino pegando tiros, por decirte algo. No, 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 Sí, no, no, sí. no es el perfil de un Sí, agente que secreto fuiste de como película. respetuoso con toda la historia que ya tenías, ¿no? Y el personaje. Absolutamente. Y partiendo de la base de que yo creo, y además lo creo firmemente, que la realidad supera la ficción siempre. Eh, pero claro, es lo que te digo, ¿no? En la época y el lugar te da juego a que puedas imaginar mucho, ¿no? Mm. Porque un Londres bombardeado por los alemanes, en donde pues, la embajada española, que todos sabemos pues, bueno, que colaboraba con la embajada alemana, en fin, los personajes, sí, la verdad es que la época da para mucha imaginación. Y seguro que me he quedado corto. Seguro que Bueno, me he quedado y corto. incorporas personajes importantes que todos conocemos, que aparecen en la novela, que también a esto iba también, ¿no? Dices, mira, pues voy a meter aquí a un Josep Pla periodista joven, intrépido, o al campesino con otro, o sea, hay toques que no nos chirrían en absoluto, que este es un don, que este equilibrio que tú has mantenido, porque no incorporas personajes que nos dejan un poco fuera de la historia, conectan perfectamente con la historia. A eso también me refería, Silvano. Sí, bueno, aquí hay dos o tres personajes que yo los integran en la historia por diferentes motivos. Eh, Josep Pla es una licencia, no sé cómo le llamaría, poética, porque es un escritor muy querido para mí y que me encanta. Y que además, bueno, estuvo en Londres en esa época, que era una persona que ya sabes, que trabajó como corresponsal, como periodista y como corresponsal fuera de España muchísimos años, y me apetecía, esto fue una apetencia puramente personal, que estuviera entonces aparece de una manera anecdótica, pero aparece y me hacía mucha ilusión que fuera así. E intento transcribir su lenguaje y su manera de escribir, su manera de hablar, y que a mí personalmente me parece muy, muy atractiva. Y ahí está. El campesino no, el campesino es un personaje. Es un personaje muy típico de la época, en el sentido de que es un personaje salvaje, es un miliciano muy cruel, por un lado muy valiente, por otro lado traicionó al ejército, acabó en Rusia, tuvo que ir de Rusia porque también lo querían eliminar, porque es un personaje terrible, terrible, que vivió bueno, unas circunstancias vitales muy difíciles, y que, bueno, pasa la historia como son los personajes más tétricos de la Sí. Guerra Civil Española. No hay una conexión directa, o sea, sí es verdad que a Pepe le pusieron precio a su cabeza en Marsella, y esto, o sea, sí está documentado. Evidentemente que fuera el campesino, no. Pero bueno, me daba ese juego de ese personaje, ¿no? De real, Ujú. bueno, que tuvo su influencia en la época, y que podía ser. O sea, si no fue el campesino, fue otro, ¿no? Exacto, Fue exacto. otro campesino, ¿no? Un personaje Pero fascinante. te encajaban Me perfectamente con tu historia, ¿no? encajaban, Y con la me- época. exacto, me encajaban perfectamente. Y, y te vuelvo a decir, es un personaje que en sí mismo, y de hecho yo creo que ya tiene muchas novelas, ¿eh? O sea, si no, es fascinante, es un tío fascinante. Ujú. Sí, 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 pero ya te digo, fueron más una apetencia personal de querer involucrar un par de, bueno, un par de personajes reales que encajaban muy bien en la historia, y que tienen, sobre todo el campesino, tiene una parte muy importante en la novela. O sea, juega un papel importante. Eh, esto si leeréis la novela, que tenéis que leerla, lo veréis, lo constataréis y cómo encajan todos esos personajes. Por eso también no se sabe muy bien dónde está esa fina línea entre la realidad y la ficción. Ahora quería hacerte unas preguntas que siempre abordo con todos los autores.
La primera es, ¿dónde crees que está el mayor valor de esta novela que has escrito? ¿Vale? Es decir, si yo tuvieses que decir, mira, lo mejor de esta novela, creo, querido lector, es que... Bueno, pregunta no fácil, pero te voy a decir lo que creo honestamente que es el mayor valor de esta novela, y es que es muy entretenida. Es una novela y entretiene mucho a casi todas las personas que lo han leído, cosa que evidentemente, pues te puedes imaginar que al círculo familiar le va a entretener, porque al final está hablando de personajes que más o menos conocen. No, no, no. Personas completamente ajenas me han dicho que se la han leído de golpe. Entonces, bueno, para mí, que es mi primera vez que me meto en una aventura de este tipo literaria, pues es el mejor piropo que me pueden dar. Yo, si tuviera que elegir uno, te diría que es muy entretenida. O sea, es una novela entretenida, que realmente te hace pasar un buen rato. Sí, entretenida. Otra pregunta es, una vez pasado el vértigo de, ay, ¿qué voy a publicar? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué pensarán de la novela? ¿Qué sensaciones te ha aportado? O sea, el post, has dejado caer algunas opiniones, pero ¿qué es lo que te está llegando de la novela? Aparte de que es muy entretenida, que ya te lo han dicho, pero ¿qué te llega? ¿Qué feedback te llega? Mira, la gente que lo ha leído, y los comentarios que veo en Amazon, ¿no? De gente que no conozco. Eh, es, es una novela, como hemos dicho, que te hace pasar un buen rato. Es una novela ligera, es una novela con mucho ritmo. Eh, es una novela que no se hace pesada, no entra. Cuidado, también ha habido algún lector que me ha dicho, hombre, podrías haber entrado en más detalles. ¿No? Me hubiese gustado más que hubiese desarrollado más, que es algo que he hecho de una manera voluntaria, no he querido entrar en detalles, he querido que sean capítulos cortos, con frases cortas, directas, eh, pero sí, yo creo que sobre todo esas opiniones, todo el mundo me dice lo fácil que se les ha hecho leerlo, lo ligero que es la lectura, el ritmo que tiene, la estructura de la novela con capítulos cortos y dividida en tres ayuda también a que sea más ágil la lectura. Estos son los. Y luego, claro, sí, evidentemente todo el mundo, y esto es algo muy curioso, se me acerca mucha gente a contarme, tú sabes que mi abuelo, tú sabes que mi no sé quién, porque claro, y esto es algo que involuntariamente, pero luego he pensado y he reflexionado, que a todas las familias, muchas familias, en aquella época tan bestia, porque era una época muy bestia, siempre tienen uno o dos personajes o más, que son alucinantes. Nos toca a todos de una manera u otra. Yo creo que sí, es algo que me ha sorprendido, pero oye, pues sabes que mi abuela tuvo que irse con todos los nietos y cruzar los Pirineos, el otro, yo me tuve que, ¿sabes? Claro, y realmente lo he pensado, sí, sí, absolutamente. Era una época terrible y cada familia tiene sus historias que contar, ¿no? Sobre esa Eso época. es, eso es. Y yo creo que tienes también un don para mostrar, ¿no? Esa historia, tu historia, la historia de un familiar, eh, mm, tocar esos elementos de esa historia en mayúsculas, uy, te ha sido, no, Perdón. y dejar que cada uno haga ese momento de, pues fíjate, pues a mi abuelo, o sea, tocas eso, lo expones y luego cada uno se lleva un poco a su casa, a su experiencia, esa historia que todos tenemos, ¿no? Que la tenemos, porque esta guerra nos toca a todos, ¿no? Y, Sí, 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 sí. sí. Y luego, cómo muestras esa otra parte de la conexión de finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como también fue un escenario que nos pilló un poco de refilón, pero sí hubo cosas importantes y personajes importantes que trabajaron para que esas cosas cambiaran, ¿no? O sea que me parece muy interesante todos estos elementos, ¿no? Que manejas dentro de la novela, ¿no? Totalmente, sí. Es lo que te digo, o sea, es la época, quizá bueno, todas las épocas, sí, pero claro, de los años, los primeros 50 años del siglo XX, para Europa han sido los más brutales
mm, Ha sido prácticamente el suicidio de Europa. Entonces, claro, es una época desde el punto de vista, como yo como escritor o como alguien que se acerca desde un ángulo de ficción o una parte de ficción, es un caladero, o sea, es un auténtico caladero. Hay tantas historias que se pueden contar. sí, sí. Y sí quería reflejar ese ambiente, ¿no? Y ese momento de vida, ¿no? Ya muy olvidado, ¿no? Ahora estamos instalados en otro, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? En un bienestar bueno, y la guerra es algo que vemos en el telediario, ¿no? Ujú, Y un ratito, pero bueno, no hace tantos años, ¿no? ujú. Y la tuvimos por aquí en fin, las experiencias son muy crudas, son muy crudas. Y quería dejar ese reflejo, además de la época en la que vivieron. Ujú. Silvano, mira, para cerrar esta conversación tan bonita y tan interesante sobre tu novela, me gustaría cederte los últimos minutos de este espacio para que, bueno, pues le digas a esos lectores, a esos otros autores, un poco lo que te apetezca transmitirles en este momento, respecto a tu novela, tu experiencia, lo que tú quieras. Bueno, yo lo que les diría es que si se acercan a la novela y les apetece leerla, por un lado, creo que van a pasar un buen rato, van a disfrutar de una novela que en muchos casos es trepidante, pero que también habla de una parte de nuestra historia. Y por otro lado, y también es un punto que creo que pueden valorar, es que van a conocer a través de mí la experiencia de empezar un proyecto literario desde el minuto cero, o sea, desde que le aparece la idea o el simple ese expediente hasta que se publica. Y eso también tiene un interés, porque al final es una historia. Y que mucha gente puede incluso animarse a lanzarse a contar esa historia familiar que ellos seguro tienen. Fenomenal. Bueno, pues agradecerte que hayas compartido este rato, esta experiencia, que seguro va a ser muy útil para otros autores. Seguro que también va a ser un aliciente para leer tu novela a todos los que están ahí al otro lado. Y bueno, agradecerte que hayas confiado en mí y esta joyita que he disfrutado tanto contigo, Silvano. No, gracias a ti siempre y muchas gracias otra vez por darme esta oportunidad de poder hablar con los lectores y contigo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar, y esto lo he pensado porque yo creo que se van a quedar con la miel en los labios, diciendo lo que es este libro. Este libro es un relato ágil y fresco de una época terrible que narra las peripecias de dos hermanos que se convirtieron por circunstancias históricas en protagonistas de un destino extraordinario. Realidad y ficción a partes iguales, como nos ha contado Silvano. Pipermin es el reflejo de un mundo pasado que, como todo tiempo pretérito, amenaza con repetirse de nuevo. Gracias por Pipermin, Silvano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isa. Hasta muy pronto. Este es vuestro espacio. No dejéis de escribir, no dejéis de ser motores de creatividad y de espacio cultural. Gracias. Hasta muy pronto.